buenas a todos y bienvenidos una vez más a OSP al Día, este espacio desde OSP donde tratamos temas de actualidad para todos vosotros, los sanpedreños. Hoy está con nosotros Francisco Moreno Luna. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Él es asesor de obras en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara, además de vocal de Opción Sanpedreña. Como bien he comentado, Paco, la delegación que te compete en este caso sería la Delegación de Obras de la Tenencia y me gustaría que nos hicieras una introducción. Sabiendo que Obras está muy destacado, digamos, dentro de la Tenencia y en San Pedro en estos últimos años de gestión, ¿qué supone la entrada de OSP al equipo de gobierno en materia de obras en San Pedro de Alcántara? Hombre, yo haría dos apartados. Uno primero, que cuando se firmó el acuerdo con el primer equipo de gobierno, con Partido Socialista, Izquierda Unida, se llegó a un acuerdo importante para que la Junta de Andalucía desbloqueara tres obras que creíamos que eran importantes, bueno, que creíamos y que creemos, ¿no?, que son importantísimas para San Pedro. Una era la pasarela sobre la carretera de Ronda, otra era el ambulatorio, un ambulatorio que llevaba desde el 2008 los planos metidos en un cajón, y el otro era el instituto, que ya llevaba varios años todos los centros educativos de San Pedro gritando porque se estaban dando cuenta que haría falta tener un instituto cuanto antes. Entonces, digamos que la apuesta fue clara por parte de OSP de que necesitábamos una infraestructura importante, una inversión en infraestructura que nos sacara del atolladero en el que estaba San Pedro en ese sentido, ¿no? A día de hoy, lo que es la pasarela en la carretera de Ronda se hizo, que era la parte más fácil, porque además era la parte más económica. El ambulatorio ya sabemos que las obras se están realizando, el ritmo no es malo, pero claro, estamos hablando ya de que hace casi 4 años de la firma de aquel pacto y realmente del instituto no tenemos noticias y del ambulatorio estamos hablando que se ha podido ejecutar, pues no sé, vamos a poner un 20% por ser... quiere decir que 4 años después por lo menos sabemos que están en marcha, sabemos también que el instituto ya está el proyecto terminado, aunque a la hora de pedir la licencia de obra falta documentación por entregar por parte de la Junta de Andalucía, pero bueno, está en el buen camino también. No va a ser tan rápido como hubiéramos querido, que dentro de los 4 años, bueno, hablábamos de los 2 primeros años, pero inclusive dentro de los 4 años no va a estar terminado, pero por lo menos va a estar todo en marcha, que en fin, supone apuntarnos un tanto bastante importante, pues sí, que hayamos conseguido con nuestra presión que se consiga. Ese sería el apartado 1 que te comentaba, ¿no?, de la importancia que le dábamos a la infraestructura, y el apartado 2 era también, pues lógicamente, comenzar a tener voz propia dentro del ayuntamiento a la hora de las obras que se iban a ejecutar, ¿no? Claro, en un principio no es tarea fácil, porque hay que tener en cuenta que todas las obras tienen que intervenir técnicos sí o sí, y el tema de técnicos, pues no, la verdad es que no está muy bollante dentro del ayuntamiento, a pesar de que hay una cantidad de trabajadores, en fin, que todo que se maneja en un número que fluctúa sobre los 3.200, 3.300, pero realmente a la hora de la verdad técnicos especializados pues siempre hay en falta. Entonces, digamos que los pasos de la creación de la Delegación de Obras aquí en San Pedro han sido muy lentos. En un principio nos hemos estado basando prácticamente al 100% en Marbella. En el último año hemos conseguido tener algo más de autonomía, pero muy poca, porque falta esa disponibilidad de técnicos, ¿no?, que al mismo tiempo bueno, las medidas que había desde el Gobierno central para el tema del control de presupuestario, pues impide que se hagan contrataciones, y entonces pues ha sido un poco difícil, ¿no? Pero había una parte también importante, dentro de que hayamos ido consiguiendo poco a poco tener algo más de autonomía, repito, poca, pero seguimos necesitando la colaboración de Marbella en casi todo, pero lo importante también ha sido que en ese acuerdo que se tomó incluía que el 30% de las inversiones se iban a hacer durante estos 4 años en San Pedro. Entonces, claro, eso nos ha dado la posibilidad económica de ir enfocando esas cantidades de dinero que han ido llegando a las necesidades que entendíamos que eran las más urgentes o las más inmediatas, las que teníamos que acometer. Un 30% que antes era inexistente en San Pedro, digamos. Sí, no puedo decir que antes fuera inexistente, lo que sí es cierto es que antes, como no había ese compromiso, el equipo de gobierno, en este caso gobernaba por mayoría absoluta el PP, pues las decisiones las tomaban ellos, y no quiere decir que no invirtieran nada en San Pedro. Entendemos, o sea, nosotros siempre hemos entendido que las inversiones no
no eran las justas, que merecíamos muchas más inversiones, y lo que sí es cierto que yo creo que se ha notado ahora desde que estamos nosotros, creo que el incremento de obra ha sido bastante espectacular. Totalmente. Sí. ¿De dónde partían entonces anteriormente los proyectos que llegaban a San Pedro? Bueno, los proyectos, al nivel político era el que tomaba las decisiones de qué obras eran las que entendían que eran las más interesantes, y luego el departamento de obra pues era ya el que contactaba con los proyectistas, iban estudiando los proyectos, luego pasaba a contratación, y después de cumplir toda la burocracia que conlleva, que es bastante, y además con el paso del tiempo cada vez se ha ido incrementando, que eso es la mayor dificultad con la que nos hemos encontrado, porque con las nuevas leyes, pues la ley de contratación que empezó el año pasado lo ha dificultado todavía más, han aumentado los plazos de exposición pública, dependiendo de las cantidades estamos obligados a que se publicite inclusive a nivel europeo, eso abre la posibilidad que puedan venir empresas desde cualquier sitio de España y desde cualquier sitio de la Europa que está dentro de estos acuerdos a presentarse, que de ahí la pregunta que algunas veces nos hacen la gente, dice, oye, ¿por qué esta obra no la hacen empresas de San Pedro? Bueno, pues porque resulta que no se puede prohibir el acceso al resto de las empresas, igual que las empresas de San Pedro podían ir fuera también a hacer esas obras. Claro. Y en fin, todo esto digamos que paralizaba o ralentizaba mucho el poder ejecutar mucho más obras de las que nos hubiera gustado hacer, ¿no? Hemos tenido un poco que atemperar las ideas a que efectivamente el resto de Marbella pues también tenía que hacer proyectos, y teníamos que ir un poco, porque repito, solamente había un departamento que era el que está y el que existe ahora mismo en Marbella, y solamente hay uno de contratación, repito, claro, con lo cual pues están los dos íntimamente ligados. Sí, ¿y qué funciones se llevan a cabo ahora mismo en obras? Bueno, desde San Pedro de Alcántara. Ahora mismo tenemos un técnico y un par de administrativos, y hemos empezado a hacer las primeras tomas de contacto con técnicos para ir encargando proyectos, e inclusive ya hay un par de proyectos de un tamaño mediano, pequeño, que hemos llevado desde aquí íntegramente, y en el futuro creemos que vamos a ir aumentando el ritmo, pero repito, ahora mismo dependemos, todas estas obras grandes que se están viendo están siendo dirigidas desde Marbella. Y Paco, sabemos que lo más escuchado, digamos, en torno a la calle en San Pedro de Alcántara es la cantidad de obras que se están haciendo en nuestro pueblo, digamos, sobre todo en estos últimos años. ¿Qué nos puedes destacar de esto? Yo puedo decirte que el crecimiento de la necesidad de diversas infraestructuras normalmente va siempre por delante de las previsiones, ¿no? Yo pongo como ejemplo siempre el soterramiento de San Pedro. El soterramiento de San Pedro, cuando se decidió que se iba a ejecutar, que fue en el año 92, se tardó tanto tiempo en hacerlo que al final, cuando vino el primer día de abrir el soterramiento, ya había colas nuevamente, con lo cual está claro que llegan tarde. En San Pedro, de alguna forma, se aumentaba el problema, porque, como repito, las decisiones sobre qué se hacía en San Pedro, pues prácticamente se estaba tomando desde Marbella, ¿no? No lo hacían gente que vivía en el día a día aquí, y entiendo que no se hacía con el mismo cariño que lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Además, también nos hemos encontrado con el problema de que la caída del Plan General del 2010, volvemos al Plan General del 86, cuando intentamos actuar en algunas propiedades municipales, nos encontramos con que ahora en el 86 no estaban previstas el uso urbanístico, lo cual también nos ha dado muchos problemas. Estoy planteando todos los problemas porque, para hacer ver, cuando ahora te diga o te relate todas aquellas obras que hemos actuado, pues que se vea que a pesar de todo eso, creo que hemos sido muy diligentes y hemos podido acometer bastantes trabajos, ¿no? Sí. Además, cuando hablo de que las infraestructuras van siempre por detrás, nada más que tenemos que ver que en las últimas lluvias fuertes que hubo, la cantidad de problemas que hubo por toda la Costa del Sol, y precisamente todo el mundo decía que lo que había que hacer era lo que estábamos haciendo nosotros. Estábamos acometiendo obras en profundidad, cambiando el saneamiento con tuberías más grandes, haciendo separativas de agua. Quiere decir que las obras que estamos acometiendo no son obras solamente para cambiar la fisonomía y el aspecto de la calle, que con el dinero a lo mejor de la calle Pizarro podíamos haber hecho eso en varias calles más, pero sin embargo, al entrar en profundidad, cambiar el suministro, las tuberías de suministro, dejar previsto todas las canalizaciones de las diferentes necesidades que va a haber en el futuro, tanto de telefonía, cable, electricidad, para que todo vaya soterrado y tal, pues todo eso ha hecho que se encarezcan las obras, pero porque realmente hemos ido a la madre, o sea, al centro del digamos, problema. Al esqueleto. Correcto, que es lo que todo el mundo está pidiendo, todo el mundo está pidiendo a raíz de esas inundaciones que hubo en muchos sitios de la costa y tal, y es que se vaya precisamente a la separativa de pluviales y fecales, que aquí en San Pedro no existía, ¿no?
Entonces, ya te digo, a pesar de todo ello, de todos los problemas, hemos hecho una gran cantidad de obras. También tengo que comentar que las primeras obras, lógicamente, empezaron a tomarse las decisiones por parte del equipo de gobierno, vamos, el teniente alcalde y los asesores, hasta que ya ha llegado el momento de que se ha aprobado el reglamento de distrito, que creo que el reglamento de distrito es uno de los logros más importantes, yo creo que el más importante que hemos conseguido que se apruebe en Marbella, y con ese reglamento de distrito nos ha dado una autonomía bastante importante, y al mismo tiempo ya se establecen las mesas de distrito donde ya tienen todos los colectivos que quieren estar, pues pueden opinar, pueden presentar propuestas, y entonces ya las decisiones son más compartidas. En un principio, lógicamente, las tuvimos que hacer los que estábamos ahí, pero ya luego se está teniendo en mayor cuenta, participación, ¿no? digamos, de la ciudadanía. Y ya te decía, a pesar de todas esas trabas y todos esos problemas, que bueno, que me imagino que en todas las administraciones cada uno contará cómo le va, yo cuento cómo nos ha ido a nosotros, pues voy a pasar a relacionar, intento no parecer pesado, pero voy a relacionar todas las obras que se han ido ejecutando en este tiempo. Tengo que decir que de las primeras obras, algunas os sonará que ya estaban empezadas cuando llegamos, y es verdad. Yo he incluido obras que se han terminado desde que estamos nosotros en el gobierno. Aunque ya estuvieran empezadas anteriormente, porque es lo ¿no? lógico, ¿no? Digamos que cuando han terminado en nuestro periodo, pues, en fin, que algunas dirán, oye, que esa la empezaron, es verdad, pero se han terminado estando nosotros, ¿no? Puedo enumerar, por ejemplo, y siempre hablamos de aquellas obras que tienen una determinada importancia, porque luego están todos esos trabajos de mantenimiento, de servicio operativo, de no sé qué, que digamos que no se valoran, pero que también tienen bastante importancia. Podemos empezar, por ejemplo, por la Plaza Vista Alegre, que se le dio un cambio bastante importante y se impermeabilizó, que había muchos problemas. Sigue habiendo algún que otro problema allí en el edificio, en la zona de edificio Zalamini, pero al ser una propiedad privada no podíamos actuar en él, pero se le dio una reforma bastante importante a la Plaza Vista Alegre. Se hizo también la mejora del carril de las Medranas Norte, esto fue con una subvención de Diputación, ese era uno de los proyectos que estaba ya cuando llegamos. Se terminó también el skate park, abajo en la zona junto a la María Teresa de León, correcto, ¿no? Sí. El Centro Social Polivalente La Azucarera, que ahora está teniendo un uso de muchas asociaciones, lo están usando. También la Plaza Santa Gema, en la zona norte de San Pedro. La calle Antequera con calle Oasis, que se hizo una actuación también, se cambió, había unos árboles que tenían todas las aceras levantadas, había muchos problemas de caída y tuvimos una actuación también allí. La calle Jerez, en el lateral de Mascón, mejoramos todo el acerado y el acceso, que era una acera muy pequeña, con muchos problemas y tal también. Comenzamos con la obra del Teatro Alcolera, las obras interiores, que fue una inversión bastante potente también. Continuamos con calle La Gasca, actuamos en el acerado entre la calle Jerez y calle Andalucía y reformamos también, porque era una acera que nadie podía utilizar y ya la dejamos también para que todo el mundo pudiera usarla. Se hizo una actuación muy importante en el Centro Cultural Rosa Verde, lo que era la antigua educación de adultos, que sufrió un cambio radical. Totalmente. Luego también delante de la azucarera, de lo que era el antiguo colegio en el Ingenio, se hizo un soterramiento de los cables que había en la fachada, que era también muy solicitado en la calle Julio Romero de Torres. Hicimos un calmado de tráfico y adecuación de acerado en la calle Marqués de Estella, en el cruzo con calle Archidona, que también era una zona problemática. Luego también tuvimos una actuación en la avenida de la Constitución, en el tramo entre calle Tolox y la calle Andalucía, que hicimos una ampliación del acerado, eliminamos barreras arquitectónicas. Hicimos también las mejoras de iluminación de las pistas de tenis en el Polideportivo Elena Benítez. Luego sustituimos el césped natural por otro artificial en el Estadio Municipal de San Pedro, que es el campo de fútbol principal, y allí también se cambiaron barandillas, porterías, redes para balones, banquillos, túnel de vestuario, marcador, en fin, hubo una actuación bastante importante. Hicimos la obra de Avenida Marqués del Duero entre la calle Hernán Cortés y la calle Sevilla, más la Plaza de María Román. Aquí me voy a parar un poquitín porque esa obra, en fin, ha sido una obra un poco polémica, pero la polémica vino dada en principio porque había quien hablaba de que los materiales que se estaban usando eran materiales de segunda mano o de tercera categoría, en fin, lo que quisiera que dijera. Inclusive intervino Fiscalía, se le aportaron documentos, vieron que no había nada de eso. Lo que sí que había era una mala ejecución de los trabajos y eso estaba cantando, ¿no? A día de hoy se le ha reclamado a la empresa que solucione los problemas, no lo ha querido solucionar, es una empresa que se adjudicó la obra de Oviedo, creo que venía la empresa, y actualmente con el importe de la garantía y una cantidad extra que se le ha reclamado, el ayuntamiento está moviendo papeles para que haya otra empresa que acometa todas las reparaciones que hay que hacer. Eso se va a hacer con dinero de la garantía y con dinero que se le va a reclamar a la empresa, lo digo porque hay muchas personas que nos dijeron en aquel momento, oye, que las obras no se están haciendo bien y tal.
tenían razón, lo que pasa es que nosotros no éramos quien teníamos que parar la obra, eran los técnicos han actuado y ha habido, en fin, ha habido bastantes problemas, pero ahora mismo está en vía judicial para que... Es decir, que se van a arreglar, digamos, para ponerlo bien, pero... Correcto, lo que pasa es que los arreglos ha habido que hacer todos los trámites burocráticos de avisos, dar unos plazos, unos ultimátums, y ya una vez que la empresa no ha aparecido, pues se va a hacer con cargo a la garantía, ¿vale? Actuamos también en la Avenida Andalucía, que se hizo una remodelación completa con cambio de acerados y tal. También actuamos en el Camino de Corte, que había un problema de iluminación. Se hizo una instalación nueva, tanto de farolas y tal, porque era una zona muy transitada, sobre todo en verano hay mucha gente que en todos los bloques aquellos vienen andando hasta San Pedro, vuelven, y era una zona que estaba oscura por los problemas, y al final se hizo una actuación importante también. En el campo de fútbol anexo, el que tiene de nombre Juan José Almagro, hicimos también el cambio del riego automático, porque había muchos problemas a la hora de regarlo y tal, y se cambió también. Actuamos realizando impermeabilización en el pabellón cubierto, unas zonas que había con problemas, se impermeabilizaron. También hubo una actuación, esta fue un poco más pequeña, pero yo creo que importante, ampliando los acerados de las calles Juan Ramón Jiménez y la calle Juan Fortuny en la conexión con la Avenida Oriental. Eran unos tramos que eran estrechísimos, y en fin. Con bastante aparcamiento, además. Creo que se colapsaba un poco, sobre todo con carritos, minusválidos y demás. Correcto. Luego tuvimos una serie de actuaciones en los colegios Fuente Nueva, Miguel Hernández, Al-Ándalus y San Pedro, a raíz de las inundaciones de 2016, hubo que actuar de urgencia. Tenemos que recordar también que se acabó la obra del tanatorio, que estaba comenzada cuando llegamos y terminó estando nosotros, y ahora recientemente, prácticamente en esta semana, se está terminando la calle Bugambilla, ya, que era esa actuación no se podía hacer mientras la pasarela estuviera cerrada por orden judicial. Una vez que ya se resolvió el problema, que la pasarela se abrió, ya se ha podido actuar en Bugambilla y ya está terminada. Una zona bastante demandada, ¿verdad? También claro, en aquel acceso estaba muy... luego también tenemos una actuación en mejoras de pavimento y firme en las calles Badajoz y Tolox. En el entorno del CEI Fuente Nueva hubo una campaña para hacer unos accesos seguros a los colegios, y entonces se decidió actuar en el CEI Fuente Nueva, en el entorno, en las calles Amor, Juan Illesca, Fantasía y Fuente Nueva, y se hizo una actuación mejorando todo el acerado para evitar, en fin, hubo una actuación a raíz de aquello, ¿no? Sí. Paco, si te parece, perdona que te interrumpa, nos estamos quedando casi sin tiempo. Si te parece, me gustaría que me destacaras, sobre todo de esta parte que nos has comentado, ¿cuál es la parte más importante de todo lo que se ha desarrollado en San Pedro? Hombre, para mí la parte más importante la he comentado antes, y es que a la hora de realizar los proyectos y a la hora de ejecutar los trabajos, siempre hemos seguido criterios técnicos, ¿vale? No han sido criterios políticos, es decir, la obra hay que hacerla así o hay que dejar de hacerla. Y esos criterios técnicos, sobre todo, se han basado en hacer unas obras duraderas y para evitar los problemas que estamos teniendo constantemente. Quiere decir que estamos yendo a cambios importantes en saneamiento, a soterrar yo creo que esa es la parte más importante. Independientemente luego el resultado final de la obra pueda gustar más estéticamente o menos, pero para mí lo importante se queda que lo importante, eso sí que se está quedando hecho y siguiendo criterios técnicos, con lo cual nos asegura que vamos a tener un buen funcionamiento en todos esos sitios en el futuro. Pues muchísimas gracias, Paco, por contarnos todo esto tan interesante de obra, y gracias a vosotros por visitarnos una vez más.